estaba vinculada al trabajo que hicieron unos chicos de abrirlo en Palermo, espectacular el bar, y justo estuve cuando lo abrieron, así que, pero bueno, ustedes hablando de esto, la verdad que es más, ni ustedes estaban familiarizados. No, cierto, eso sí. Daniel, bueno, lo convocamos por esta circunstancia, en la cual obviamente estaba atravesando el gobierno de Alberto Fernández y más que nada la República Argentina. Nosotros anteriormente habíamos dialogado con un par de analistas económicos y muchos de ellos nos hablaban de que esta crisis obviamente es económica, pero con una raíz política. ¿Cómo vienen observando los analistas, obviamente, esta situación en la cual se encuentra el gobierno y la República Argentina en particular? Sí, yo creo que es acertado ese diagnóstico, Diego, Fabián, porque la verdad es que si uno ve las variables económicas en detalle, sorprende el hecho de esta crisis. Por ejemplo, a ver, pongamos foco en una, por ejemplo, el comercio exterior. Argentina, no en cantidades, pero en precios, está con niveles absolutamente récord desde que se empezaron a registrar las exportaciones de origen agropecuario mes a mes, que creo que fue desde el año 2002 o 2003, es un récord absolutamente inédito. O sea, el mundo hoy está ávido y sediento de los productos que exporta Argentina. Uno de los problemas que ha recorrido prácticamente la historia argentina económica ha sido la escasez de divisas, eso que le llaman la restricción externa. Bueno, este gobierno no la tiene. Si después uno mira los indicadores, por ejemplo, viste que se escuchan muchas frases hechas del 2001. La crisis del 2001 tiene poco que ver con esta. Si uno se pone a ver el 2001, ¿cuál era la situación? Tenías el Estado quebrado y las empresas quebradas. Era, bueno, en este momento las empresas no tienen esas situaciones más. Tienen todas las empresas en general bastante liquidez. El Estado sí está muy complicado con este problema de déficit fiscal. Y después, bueno, hablan, por ejemplo, de la hiperinflación del 89, también algo un disparate, era una inflación de 5.000%, llegaba el índice diario nomás, excedía lo que era el mensual. Esta es una crisis que en términos económicos inclusive ni hablar, nos vamos un poco más lejos. Ayer veía una simulación, el dólar del Rodrigazo, aquella estampida en aquel momento, equivale hoy a un dólar más o menos de 1.400, 1.500 pesos. Esto no tiene nada que ver, es una crisis, obviamente estamos en medio de una crisis económica, y bueno, como toda crisis es como que entras en una espiral que no le ves el final, pero tiene mucho que ver. Ustedes hablaron de la política. Yo publiqué un artículo en febrero pasado en La Voz del Interior que se llamaba Requiem para el Frente de Todos, y tenía que ver con que esta experiencia política, yo creo que la fecha de defunción fue el día que Máximo renuncia a la presidencia del bloque de diputados nacionales. Ahí es como que se estaba formalizando la ruptura, y prácticamente yo creo que en ese momento el kirchnerismo se fue y Cristina se fue, empezó a actuar desde una posición externa, hablando de todas esas cosas de los funcionarios que no funcionan, empezó a actuar como una especie de oficialismo, una oposición dentro del oficialismo. No se sintió identificada con el gobierno, y sobre todo me parece que es un problema como la falla de origen de esta experiencia política, que Cristina nunca le quiso poner la cara a lo que venía por delante, que era un proceso, después que Macri se fue del poder, había que hacer toda una serie de reformas que estaban implícitas en el hecho de haber ido con la escupidera al Fondo Monetario en el año 2018 a pedir 45.000 millones de dólares. Bueno, Cristina no quería ponerle la cara a ese proceso, pero de todas maneras yo anoche justo estaba en una reunión y le decía a mis colegas que tampoco se le podía pedir a Cristina que pusiera la cara,
ella abrió la puerta para una victoria electoral en 2019 y me parece que la misión de ella estaba cumplida en ese aspecto, y ahí es donde entra la gran responsabilidad de Alberto Fernández. Alberto Fernández tuvo dos ventanas abiertas. Una, la pandemia, espectacular, es prácticamente un estado de excepción, la pandemia. Es como que te abre la puerta para hacer cualquier cosa. Bueno, Alberto Fernández se sentó a hacer fotos triunfales con Horacio Rodríguez Larreta, con Axel Kicillof, y dejó pasar ese año, digámoslo con todas las letras, boludeando. Se dedicó a boludear ese año. Entonces pasó eso, empezaron a ver las encuestas de 80% y todo eso, y se durmió en los laureles y no aprovechó la oportunidad. Por eso yo creo que en este juego de responsabilidades vemos lo que está haciendo Cristina, es visible, pero me parece, Cristina mismo se lo ha dicho en varias oportunidades, nosotros tenemos un sistema donde la lapicera la tiene el presidente, es un sistema presidencial en su diseño. Entonces, lo único que tendría que haber hecho Alberto Fernández era ocupar el sillón y calzarse el traje y llenarlo. Y él no lo llenó nunca, que eso es donde nosotros tenemos que, por supuesto, podemos especular el por qué tuvo otra oportunidad, perdió la de la pandemia y curiosamente se le abrió otra oportunidad de oro después, que fue con el arreglo con el Fondo Monetario. En aquel momento también, a caballo de eso, él tenía una palanca muy grande para hacer reformas, y me parece, por supuesto, quizás un poco tardía ya, pero después sí, bueno, obviamente entran acá en la zona los imponderables, pero los gobiernos, Diego, Fabián, los gobiernos, las cosas que no hacen y no encaran en los primeros 6 meses, en Estados Unidos hablan de los primeros 180 días, donde vos le fijás la impronta, la guía, donde vos balizás la pista. Si vos no aprovechás esa ventana, es muy difícil. Ahora, bueno, vemos maniobrando y después las cosas se te van complicando. Y hablando de esa maniobra, ahora poniéndola al revés, ahora le queda 1 año y medio ya a esto. ¿Qué hacer para ese periodo, para este último periodo, para esta última parte de la gestión, por así decirlo, de este primeros 4 años de mandato del presidente Alberto Fernández? Bueno, a ver, ahora estamos en una zona absolutamente nueva. Por ejemplo, hace un par de meses uno veía todos los analistas políticos entreteniéndose con las encuestas. Bueno, la crisis evapora, diluye cualquier horizonte político, y ya el calendario electoral. La verdad, ayer veía una encuesta que habla que Juntos por el Cambio tiene un 36%, el Frente de Todos prácticamente está empatando y quizás quedando en un tercer puesto con el Espacio Libertario, los dos 21%. Bueno, esto está todo diluido y no tiene mayor sentido. Ustedes decían, queda 1 año y 2 meses y no llega el gobierno, no llega, o sea, 1 año y 2 meses con una espiralización de la crisis, y además vemos esta semana, Cristina directamente no aparece, lo que exigía una crisis por hora, que es una foto de unidad entre los 3 fundadores de esta coalición, lo vemos. Inclusive vieron que entró Scioli hace como 10 días, nadie sabe en dónde está Scioli, desapareció, o sea, directamente vemos cómo se ha ido tragando, es como una especie de ojo del huracán la crisis, donde vos sabés cuándo entraste y después no sabés cómo y cuándo vas a salir. Así que me parece que en esa dinámica es muy difícil aventurar pronósticos, en el sentido, como les decía yo, el ojo del huracán, una vez que entras no sabes cómo es la salida. El gobierno está terminado, eso es un dato de la realidad fáctico. Ahora el tema de qué alquimia se arma, si realmente hay una voluntad de cubrir este año y 2 meses que quedan por delante, que no tiene nada que ver con medidas. Vimos ayer, son payasadas los anuncios, que el dólar turista, son todos pequeños parches que todo es irla corriendo desde atrás. Entonces, ¿qué es lo que podría dar vuelta a esto y abrirle una especie de impas al gobierno? Y yo les diría que este fin de semana es decisivo. Si no aparece una foto de unidad nítida donde Cristina aparezca
dando algún tipo de señal de que ella está asumiendo o directamente el comando explícito y Alberto Fernández renuncia, o ella, por supuesto, anuncia que va a tener un acompañamiento irrestricto, como una película, recuerdo, muy buena, que se llamaba Con ánimo de amar, es con ánimo de acompañar y participar. O sea, no es nada más estar en la foto, esto no es hora ya de estar en la foto, es ánimo de estar participando y tomando y activamente, y me parece que son fotos. ¿Vieron las fotos del primer ministro ucraniano Zelensky con la guerra en Ucrania? Bueno, así como él aparecía con esa foto, camuflado y vestido de verde, y donde realmente tuvo un comportamiento Zelensky inédito prácticamente, siendo un hombre que venía del origen, un comediante. Bueno, hoy la hora exige ese tipo de cosas, que Cristina realmente tienen que montar con Alberto Fernández y Sergio Massa una sala de guerra donde ellos estén visiblemente, y yo les diría hasta con fotos diarias, comunicando. Si eso no aparece, este gobierno está terminado y seguramente deberíamos estar viendo en los próximos días, en algún momento, alguna renuncia y que se abra un proceso de asamblea legislativa. Tengamos en cuenta, porque hay algo que está sonando, la Constitución nuestra no prevé elecciones anticipadas, eso no es posible. No, o sea, se pueden anticipar solamente por 2 meses o 3 meses. Claro, pero no más que ese periodo, sí, exactamente. Claro, no prevé nuestro sistema. Señor Daniel Montoya, muchas gracias por estos minutos y seguiremos en contacto, por supuesto. Gracias, Diego, Fabián. Gran saludo y abrazo a los correntinos. Hasta luego, un abrazo. Así dialogamos con el analista político Daniel Montoya.